de hoy vamos a estar haciéndole reseña y swatches a los labiales más imbatibles de la farmacia. Super Stay Matte Ink de Maybelline, que tengo puesto ahora, que es el tono Pioneer, se vende cada 6 segundos según la revista Allure y que prometen darte un acabado mate intransferible, durar hasta 16 horas y ser súper pigmentados. Les voy a compartir los mejores tips que tengo para la aplicación y el uso. También vamos a hacer los swatches de los tonos que tengo en mi colección y por último les voy a compartir mi opinión final del producto. Quédense hasta el final del video porque este video tiene challenge y pueden ganar labiales y además se viene también un sorteo. Estos labiales se lanzaron en 2017, pero todos los años sacan nuevas ediciones, por lo que hay muchísimos tonos disponibles. El empaque siempre intenta representar el tono del labial, lo cual me parece súper conveniente porque es más fácil encontrar cuál es el que querés usar. La tapa es en general blanca lisa, pero la Coffee Edition tiene una tapa marrón con glitter cobrizo. El aplicador tiene forma de gota, la punta es muy conveniente para hacer el delineado porque hace que te quede más preciso y me gusta muchísimo que es hueco en el centro porque entonces todo el exceso de producto se acumula en ese centro y no se te va a los labios, entonces no te equivocas tanto. A mí me gusta aplicarlo haciendo una cruz en el labio superior y después delineándolo. Después lo relleno y por último completo el labio de abajo, que se me hace más fácil. Esto evita que se acumule exceso en las comisuras. Es súper importante que tus labios estén hidratados antes de usar cualquier labial líquido, porque si tenés pielcita suelta, el labial líquido lo único que va a hacer es acentuar todavía más esa textura y no se va a ver lindo. Así que si tenés pielcitas sueltas, lo ideal sería que primero te exfolies los labios antes de aplicarte el labial y que mientras te estás preparando, mientras te vas haciendo el resto del maquillaje, te pongas alguna manteca de cacao, un bálsamo como para hidratar los labios y que estén lo más saludable posible. La fórmula varía de labial en labial, hay algunos que son más pegajosos que otros, incluso hasta cuando ya se secaron. Hay distintas formas de evitar esto, yo les voy a compartir mis tips. Lo primero es dejarlo secar, hay que darle algunos minutos. Después lo que me gusta hacer es retirar el exceso con un papel limpio. Y después tengo varias opciones dependiendo del terminado que quieran. Si quieren un acabado mega mate, pueden sellar el labial con un polvo translúcido. Y si no quieren que el acabado cambie, lo que pueden hacer es usar una manteca de cacao, no un gloss, porque el gloss disuelve la fórmula. Algo que me gusta hacer si no quiero que el acabado sea totalmente mate es utilizar los repuestos que vienen para los de 16 horas. Este es bastante más económico que los labiales en sí y es como si fuese una especie de bálsamo. Y le va a dar ese efecto glossy, te va a dejar los labios como que se vean un poco más rellenitos, un poco más voluminosos, sin que te queden totalmente secos y mate. Amo este acabado, realmente hace que se vea mucho más saludable y le da más versatilidad al labial, porque realmente no importa si quiero un acabado mate o glossy, puedo obtener ambos resultados con el mismo labial simplemente aplicando estos truquitos. En cuanto a la duración del labial, se va carcomiendo como en parches a lo largo del día, puede ser que se te desescame o también puede ser que se vaya gastando la parte de más adentro y te vayan quedando los bordes pintados nada más, pero realmente dura muchísimas horas. Si quieren prolongar la duración del labial, les recomiendo que eviten comidas que contengan aceite como hamburguesas o ensaladas porque el aceite disuelve la fórmula y se les termina removiendo el labial. A mí lo que me gusta hacer es aplicármelo a la mañana y después de almorzar retiro los excesos que me pueden haber quedado para que no me genere como textura extra y recién ahí reaplico el labial y ya con eso me dura todo el día. Para removerlo no usen agua micelar porque no les va a servir de nada. Hay que usar un desmaquillante a base de aceite. Yo uso el desmaquillante bifásico de Nivea, que es mi favorito, pero se lo pueden sacar con cualquier aceite que tengan. Pueden usar hasta aceite de cocina si realmente quieren, aceite de oliva. Lo aplicamos en un algodoncito. Lo que vamos a hacer es presionarlo en los labios y dejarlo disolver el producto. Y lo vamos a arrastrar hacia adentro para no mancharnos la cara. No todos los tonos manchan la piel, pero hay algunos que sí.
Ahora sí, después de esos swatches vamos a debatir qué opinamos del producto. Yo les voy a estar compartiendo mi opinión y ustedes pueden compartirla también en los comentarios, que los voy a estar leyendo. La pigmentación es excelente. Incluso los tonos más claritos llegan a cubrir la pigmentación de mis labios. Algunos de los tonos manchan la piel y manchan los labios, pero son los menos y eso después con el paso de las horas se va. La duración es larguísima siempre y cuando evites el aceite, pero realmente no creo que duren 16 horas. Creo que ya eso es un poquito más de marketing, pero para un día laboral de 8 horas realmente dura muy bien. Lo único que tenés que hacer es reaplicar si en tu almuerzo consumiste algo con aceite. La aplicación es relativamente fácil, pero necesitas un poquito de tiempo. El aplicador es fácil de usar, pero a la vez si te pasás es difícil corregirlo. Entonces, si vas a usar un labial rojo fuerte, no es algo que aplicás en 2 minutos, necesitas tomarte un poquito de tiempo para que te quede bien. Y transferibles, sí, de los labiales líquidos que yo he probado, estos son los que menos transfieren. La fórmula no es consistente, varía de labial en labial. Algunos son muy buenos y otros son súper pegajosos. Sí creo que con el tiempo han evolucionado y los tonos que van sacando últimamente tienen una mejor fórmula que los que habían sacado al principio. Y en mi opinión, los rosa que tiran a cereza son los que tienen la mejor fórmula. El rango de tonos es excelente. Siguen agregando colores todos los años, así que es muy fácil encontrar un color que te guste. Y hablando de elegir tonos, ¿están listos para el challenge? La primera persona que pueda dejar en los comentarios todos los labiales que aparecieron en este video y en qué orden se fueron mostrando, pueden aparecer varias veces. En alguna parte de la pantalla les voy a dejar la cantidad de cambios de labiales que hubo y ustedes en los comentarios me tienen que dejar la secuencia en números. Por ejemplo, la secuencia empieza como se los voy a dejar acá abajo. Como pista les voy a decir que todos los colores que usé a lo largo del video están en los swatches, pero si además de completar la secuencia me pueden decir en cuál de los videos anteriores usé este delineador violeta, no se van a estar llevando uno, sino 3 labiales. Me voy a contactar con la primera persona que complete la secuencia correctamente para que reciba su premio. Para no perderte este sorteo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que te llegue una notificación cuando sale el próximo video. Hasta acá llega el video de hoy y nos vemos la próxima.